El capitalismo nos explota. Es algo muy dicho por personas de izquierda, por socialistas, por comunistas y a lo mejor algunos trabajadores así se van a sentir, que son explotados por el sistema capitalista, que facilita la explotación de la mano de obra, la explotación laboral. Pero, ¿dónde, en qué países es donde menos horas al día se trabaja? Es decir, donde la jornada laboral es más corta. Podríamos darnos cuenta que van a ser puros países capitalistas en los 50, los 100 primeros, hasta que aparezca algún país socialista como, no sé, como China. Entonces, quiere decir que sí, hay que reconocer, en el capitalismo existe la explotación, pero la alternativa es casi la esclavitud. En los otros sistemas hay menos oportunidad de llegar a nuestra libertad, de conseguir nuestra libertad. En el capitalismo tenemos esa oportunidad con astucia, invirtiendo, tomando decisiones, buenas decisiones, administrándonos, y eso va a hacer que cada vez ganemos más libertad. Pero por el contrario, en los sistemas, ahorita pues bueno, ya no se usa el feudalismo, ahorita sería en en el comunismo, tienes muchísima menos libertad en la práctica, que en teoría buscan darte más libertad, pero en la práctica tienes menos. De hecho, en los sistemas comunistas, en un principio, para algunos sectores de la población, que por cierto, el sector más parasitario, vividor de la población, para ellos va a haber un cierto grado de libertad económica en lo que el comunismo se termina el capital generado anteriormente por las políticas capitalistas y liberales. Entonces, el comunismo consume el capital y cuando se lo terminan, ahí es donde para todos somos más pobres, tenemos menos opciones. Casi las únicas opciones es trabajar para el Estado y para las pocas empresas paraestatales que permite el Estado. Donde hay muy poca competencia por la mano de obra, nuestras únicas opciones son casi prácticamente el Estado. Ellos pueden ofrecer lo que les dé la gana por decreto por tu trabajo. Y que normalmente son sueldos miserables, hay que decirlo. Donde mejor se gana son en países capitalistas. Y aún así, o sea, China no gana mejor que... Sus trabajadores no ganan mejor que en Estados Unidos y no tienen mejores condiciones laborales. Tienen un PIB per cápita similar al que tenemos aquí en México. Y tienen una jornada peor que la que tenemos aquí en México. Entonces sí, el capitalismo no es perfecto, se tiene que reconocer que hay muchas cosas por hacer. Pero lo que proponen actualmente la izquierda como alternativa es mucho peor. Es muchísimo peor. Y ellos abusan del argumento de que el capitalismo es explotador y no es perfecto y que todos merecemos más libertad. Y claro, todo eso es cierto, pero lo que proponen no es viable. Lo que proponen no es más libertad. Dicen que debemos de tener la libertad del ocio, de alcanzar nuestros sueños, pero ¿cómo vamos a generar la riqueza para tener esa libertad? Porque tenemos que comer. No es por el simple hecho de vivir en un sistema comunista, no van a llegar mágicamente los recursos que tenemos que consumir. Los tenemos que producir y los producimos bajo el sistema capitalista. Bajo el sistema comunista es mucho más ineficiente esa producción, por lo que se produce menos riqueza y se requiere más tiempo de trabajo. Entonces, es bueno ser conscientes de las vulnerabilidades del capitalismo y proponer alguna solución diferente a las ya probadas. El comunismo sigue teniendo muchos adeptos porque hay gente muy interesada en instaurarlo, porque para las personas, políticos principalmente, también para cierto grupo de empresarios que buscan monopolizarse con el favor del Estado, a ese tipo de personas les gusta mucho porque el comunismo permite fácilmente el totalitarismo, es decir, permite instaurar una tiranía, gobernar para unos pocos y oprimir a la gran mayoría. Por eso el comunismo le gusta mucho a los políticos.
Y por eso siguen tratarlo de instaurar, siguen pagando propaganda, siguen pagando gente que les ayude a difundirlo, influencers, artistas, etcétera, porque solo de la manera racional, ya se ha demostrado que tanto económicamente, empíricamente, en ningún aspecto es viable el comunismo, en comparación con el capitalismo, que es una mejor manera de producir riqueza y también de lograr un país más igualitario. Porque en el comunismo o todos son pobres, que serían la gran mayoría, en extrema pobreza, y algunos pocos políticos, algunos pocos funcionarios del Estado poseerían la mayor cantidad de recursos, los controlarían. Entonces, así es como funcionan estos dos esquemas, y sé que los influencers de izquierda son muy hábiles en hacerte creer que el capitalismo es malo porque te quita tu libertad. En lo que no son hábiles y no lo tratan es en tratar de demostrar que en un país comunista tendrías más libertad. Cosa que no es así en la práctica. China no produce más libertad que las sociedades democráticas occidentales. Y la propaganda de aquellos políticos y empresarios que quieren promover el capitalismo ha contaminado nuestra sociedad. Que quieren promover el comunismo han contaminado nuestra sociedad. Y han llegado a tal punto de confundirnos tanto que los estados modernos ya son una mezcla de políticas socialistas, comunistas y capitalismo. Ningún estado moderno practica un libre mercado total, sino parcial, y cada vez lo restringen más. Es decir, cada vez agregan mucho más normativas para emprender, para hacer negocios, restringen nuestras libertades y también aumentan impuestos. Cada vez el Estado gasta más, se endeuda más. Y todo eso restringe las libertades de las personas que tenemos que pagar esos impuestos, porque en vez de haber pagado en esos impuestos, sería mejor haber sido libres de gastar ese dinero y estimular la economía en los sectores que así nos conviene. Invertirlo, ahorrarlo, tomaríamos mejores decisiones como individuos que poner ese dinero en manos del Estado, que es sumamente ineficiente, sumamente corrupto, y gran parte de ese dinero se va a las manos equivocadas y produce muy poco para lo que nos cuestan los recursos que nos brinda el Estado. ¿Quieres comentar algo? Ok, entonces, por aquí dejo esta charla, porque el capitalismo, hay que reconocerlo, no es fácil ganarse la libertad, pero tienes muchísima más oportunidad que en el comunismo. Lo pueden corroborar tanto en Cuba como en Venezuela. Si te quieres ganar tu libertad, ¿qué es lo que hacen las personas de esos países? Migran, huyen con todas sus fuerzas a algún país capitalista. Lo contrario no es usual, huir de un país capitalista a uno comunista. No desde la miseria. No es como que una persona pobre de Estados Unidos busque migrar a hacerse rico en Cuba. Siempre es al revés. Y si un rico migra a Cuba, corre el riesgo de invertir allá para aumentar su capital. Y es consciente del riesgo que allá hay una dictadura y que puede que no le respeten sus ganancias. Cosa que ha pasado, y por eso justamente ese país tiene embargos económicos. Entonces, tenemos que ser conscientes de todo esto, porque sí, te van a endulzar el oído los socialistas con que el capitalismo te explota, no te paga todo lo que te mereces, pero en el socialismo vas a ganar mucho menos. En el comunismo te van a pagar mucho menos, porque la gran mayoría de lo que vas a producir se lo va a quedar el Estado y no va a llegar a tus manos. No va a llegar a ese tan anhelado sueño de que no exista la propiedad privada y que lo producido sea de propiedad común. Siempre se queda en el Estado. Entonces, no se puede confiar en esta clase de políticos.